¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mis amigos? Aquí saludando a los amigos Jack de su canal Jack Auto Celaya. Amigos, ya se la saben. Oigan, han estado surgiendo algunas duditas acerca de la regularización de los vehículos, específicamente para el plaqueo. Y se acuerdan que, bueno, en un short o en un video anterior que hicimos, dijimos que por ahí el estado que nos quedaba más cerca era aquí, Morelia, Michoacán, para comenzar con el plaqueo de los vehículos que están en regularización, o sea, los vehículos americanos. Entonces, en un video por ahí anteriormente les dije, ¿saben qué? El precio para hacer la cita en Repube, primeramente, son 2,500 pesos, ¿verdad? Posteriormente, para el plaqueo, en este caso en Morelia específicamente otra vez, me comentaron que valía 3,000 pesos, o sea que estamos hablando de 5,500 a 6,000 pesos más o menos. Ok, ahora, las dudas, ¿cuáles son las dudas? Me pregunta por aquí un compañero que si es necesario que cuando vayan a hacer el plaqueo al estado que vayan a ir, en este caso a Morelia, tienen que llevar su vehículo. Sí, así es, tienen que llevar su vehículo, amigos, así lo plasma en los requisitos para el plaqueo de los vehículos, así lo plasma. Aquí tengo los requisitos, se los voy a leer y les voy a dejar por ahí una imagen con los requisitos para que ustedes le den una leída y no se me vayan a ir a ciegas cuando vayan a ir a plaquear su vehículo. Dice por aquí que los requisitos, dice que es comprobante de cita electrónica impreso. La cita electrónica es la cita que ustedes hacen en Repube. Carta bajo protesta de decir verdad. Esa cartita viene en la página de Repube. Por ahí, de todos modos, en la parte de abajo, en los comentarios, otra vez les voy a dejar la dirección de Repube para que ustedes hagan su cita. Ahí viene todo. Viene la carta de decir protesta, decir la verdad, y viene el comprobante de la cita electrónica. El comprobante de pago único por los 2,500 pesos. Ese comprobante también se los van a dar ahí en la plataforma. La impresión del NIP, ya saben que el NIP pues viene en la esquina del vehículo o también viene por ahí en su título. Título de propiedad o factura. Presentación física del vehículo, bien importante, presentación física del vehículo. No se me vayan a ir en camión y el vehículo lo vayan a dejar en su casa, porque les va a tocar regresarse, amigos. Aquí dice presentación física del vehículo. Y dice por último, comprobante de domicilio de Michoacán, identificación oficial. Bueno, dice comprobante de domicilio de Michoacán. Aquí yo creo, amigos, que es bien importante, si ustedes tienen algún familiar ahí en Michoacán, pues que les preste por ahí algún comprobante de domicilio, amigos, porque no sé la verdad si lo estén haciendo el trámite con comprobantes de otros estados. La verdad es que desconozco, pero aquí dice comprobante de domicilio de Michoacán. Por ahí les voy a dejar las imágenes para que las vean. Esto, amigos, para que no me vayan a dar una vuelta de embalde hasta donde vayan a ir a hacer el trámite. En este caso estamos hablando de aquí de Morelia, Michoacán. De parte de Michoacán, creo que también en Charo y en Lázaro Cárdenas hay puestos para la regularización y el plaqueo de los vehículos que están en regularización, amigos. Entonces, esos son los requisitos, amigos. Otra vez repito, si tenemos que llevar el carro cuando vamos a plaquearlo después de hacer la regularización en Repube, lo tenemos que llevar al 100%, amigos. No se me vayan a ir sin el vehículo, porque si no, les va a tocar regresarse por el vehículo, ¿verdad? Entonces ya se la saben, amigos, más o menos un presupuesto de 5,500 a 6,000 pesotes. Y como les dije en otro video, no se me vayan tan cortos, porque hay más gastos que se tienen que hacer. Acuérdense, la gasolina, las copias, no sé, comida, qué sé yo, los que se vayan a gastar. Entonces, ténganlo por favor ahí mucho en cuenta, amigos, y pues igual no se pierdan por ahí los videos. Por ahí en el canalito subí otro video acerca de esto, acerca del costo, de cuánto cuesta plaquear un vehículo que está en trámite de regularización. Por ahí se los dejé en el canal Jack Auto Celaya, y en el de Todo Auto Celaya también hay otro, para que también no se lo pierdan y ustedes vayan bien seguros, amigos, vayan bien seguros cuando vayan a hacer el trámite. Y pues, amigos, también invitarlos este domingo, o sea, ya mañana domingo, déjenme les digo, hoy estamos a 3, mañana domingo 4 de febrero, por ahí nos vamos a estar viendo en el Autotianguis Juan Pablo II. Vamos a tratar de llegar tempranito para grabar y agarrar los vehículos, pues que ya saben que los vehículos más buenos son los primeros que llegan y los primeros que se van.
Entonces estén atentos ahí al canal, amigos, suscríbanse para que no se pierdan contenido nuevo, activen la campanita de notificaciones y por ahí nos estamos viendo, amigos. Hasta luego.